Muchas gracias, bueno, por la participación y sobre todo agradecerle a Vanessa Salvatierra, la directora académica, por la participación y el agrado de estar junto a gente de Latinoamérica y poder potenciarnos con esta información que es muy importante y no solamente tiene el factor de nutrición, sino también que impacta en el factor psicosocial, ¿sí? Vamos a hablar de trastornos de conducta de la alimentación en mujeres deportistas. No solamente en lo que difiere en lo que es deportes de élite, sino vamos a hablar en líneas generales con respecto a las personas que practican cualquier disciplina deportiva y no tanto en lo que es la estética. Bueno, como ya me presentaron, soy nutricionista de la selección argentina de básquet adaptado femenino. Pertenezco acá en Argentina a una marca de pastas como nutricionista haciendo toda la asesoría. Actualmente en el equipo de Gatorade Sport en el instituto y tengo un posgrado y soy antropometrista nivel 2. Bueno, me gusta comenzar con esta frase porque creo que nos va a identificar a todos y a muchos. Cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir, ¿sí? Porque con él es donde nacemos, con él nos desarrollamos, con él es donde adquirimos hábitos de los cuales después en la adultez vamos a poder tomar decisiones de lo correcto. ¿Qué quiere decir lo correcto? De los buenos hábitos que vamos a incorporar, desde planear una comida hasta poder generar directamente el hábito de que sea costumbre. Así que es importante y recalquen esto porque es el único sostén donde nosotros como seres humanos tenemos que hacernos cargo y ser responsables que desde lo que comamos, desde la alimentación complementaria, cuando nosotros tenemos el destete, que quiere decir que nuestra madre ya no dependemos de su leche materna, bueno, de ahí en más, tanto los padres se tienen que hacer responsables del cuidado, de la buena nutrición, del equilibrio que tiene que tener esa alimentación en cuanto los macronutrientes, que es este grupo grande de alimentos, de proteínas, grasas, hidratos de carbono, como así también de los microelementos que yo llamo lo que es el complejo vitamínico. Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema de los trastornos, vamos porque es un tema muy amplio, ¿sí? Entonces, antes cuando se hablaba de algún trastorno, asociábamos a lo que es anorexia, bulimia, ¿no? Eran dos palabras muy comunes y asociábamos el peso, la comida, la imagen corporal, ¿sí? El físico, pero lo que difiere en lo que es el deporte totalmente diferente es ¿qué apunta, no? Bueno, en lo que difiere en el deporte es el rendimiento deportivo, si es bueno o es malo. Y a veces esto se torna a un cambio, ¿sí?, de paradigma, ¿no? Uno piensa que tener un trastorno quiere decir, y se asocia directamente a la pérdida de apetito, ¿sí? Y por otro lado, a la bulimia, ¿sí?, que es el exceso compulsivo de ingesta. Después yo voy a hablar bien específico de cada característica de las enfermedades. Pero bueno, no es así. En el deporte hay muchos enfermedades multicausales que generan esto. Pero para definir qué es un trastorno, es una alteración del funcionamiento de un organismo o de parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Tiene mucho que ver con el impacto psíquico de la persona. Yo siempre digo, y esto lo digo, como decía Joana anteriormente, es trabajar en conjunto. El trabajo interdisciplinario tiene que estar y se tiene que forjar con los profesionales. Yo no puedo abordar un tema sin tener la opinión clínica de un médico, no puedo tener tengo que tener, la opinión del psicólogo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de multicausas, ¿sí? Entonces, no puedo solamente trabajar la parte nutricional, porque al ser un trastorno psíquico, sí o sí tiene que estar de la mano de un tratamiento psicológico.
Entonces, un trastorno de la conducta alimenticia es la alteración de una conducta que son enfermedades conductuales crónicas, efecto de interacción de factores biopsicosociales. Vamos a hablar entonces en lo que respecta al deporte, la clasificación, la epidemiología, los factores de riesgo, las consecuencias, los deportes que son característicos por estas enfermedades o estos trastornos, mejor dicho, y el tratamiento en sí, que como dije anteriormente, no solamente comprende la parte nutricional, sino también que abarca el tratamiento clínico, farmacoterápico si es necesario y psicológico. Los tipos más comunes que se ven es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la vigorexia, la ortorexia, obesidad y trastornos por atracón. Nosotros muchas veces, me pasa en el consultorio, cuando atiendo deportistas de alto rendimiento, siempre el énfasis es, bueno, yo quiero llegar a ser el primero o la primera de mi equipo, ¿no? Siempre hay un tema de competitividad, un tema de competición en lo físico. Entonces, no podemos reunir solamente a una anorexia y una bulimia. Dentro de ese medio, dentro de esas dos palabras, hay todo un trayecto que comprender. ¿Por qué? Porque hay muchas alteraciones, porque a veces no se asocia a la restricción de ingesta, sino a momentos, a etapas precompetitivas que necesitan obtener o una ganancia de peso, de masa muscular, o una disminución de peso porque le exige el deporte. Entonces es más complejo el tema solamente de pensar, bueno, la anorexia solamente se trata de una conducta donde restringo la comida por un tema de una distorsión en la imagen corporal, porque siempre se está viendo frente al espejo con exceso de peso, pero en realidad en la mujer deportiva, en la mujer que hace deporte, siempre está apuntalada, ¿sí?, a la exigencia física, ¿sí?, a el estereotipo y el somatotipo corporal de esa disciplina. Siempre está puesta mucho en lo que es lo audiovisual, en lo visual, en el periodismo, que siempre tratan de, ganó la exitosa. ¿Por qué? Porque se encontraba con un excelente estado físico y siempre remarcando la condición física. Entonces, para más o menos definir los tipos que hay, estamos hablando. A ver, espere, ahí está. Estamos hablando, la anorexia nerviosa tiene causa generalmente en la restricción de ingesta, a veces por un estrés metabólico, un estrés catabólico mismo del deporte. La bulimia nerviosa tiene que ver con episodios de atracones, del cual a veces son conjuntas, tanto la anorexia y la bulimia, se pueden dar en momentos diferentes de días, a veces presentan casos de purga, o sea que no consumen, o de ayunos prolongados, o mismo optan por una metodología de un método del ayuno intermitente, como dándose la justificación para no hacerse cargo de lo que es el trastorno en sí. La vigorexia está más asociada a los hombres, pero también existe, es la compulsividad de siempre verse más chico de lo que el cuerpo es, o sea, la necesidad todo el tiempo de hacer actividad física, verse disminuir en lo que es el tenor muscular, y por eso se relaciona más al hombre. La ortorexia es la obsesión de comer todo sano, ¿sí? Todo lo que quiere decir orgánico, nada procesado, hasta llegado a ser que tiene que ser frutas crudas. Hay una mezcla de lo que es la ortorexia con la gente que consume todo orgánico, que hay una diferenciación. Y a veces no llega a ser saludable por el hecho de que no llegan a cumplir la cantidad de macronutrientes diarios, ni siquiera los microelementos, como yo decía anteriormente, porque siempre tratan de buscar ese equilibrio, que piensan que ellos están bien, pero en realidad restringen capaz un grupo muy importante, ejemplo las carnes, por un tema de
también de control, ¿sí? Realmente estas personalidades son bastante exigentes, son muy estrictas en su vida, en su metodología de trabajo, y se asocia a lo que es el deporte de élite, ¿no? Que el deporte de élite es un trabajo del cual lleva tiempo, lleva dedicación, y muchas veces están en estado de competición permanente. La obesidad también es un trastorno por una adicción a la comida, o mismo no es asociable también a lo que es directamente a la comida. La obesidad es multifactorial, no solamente depende del exceso de comida, sino también una de las causas es un factor hormonal, factor psicológico, y muchas veces está asociado al entorno, que es el entorno oxogénico, el entorno del consumo permanente, donde estamos incitando todo el tiempo el consumo y a la poca falta de actividad física. Los trastornos por atracón son varios, ¿sí? No podemos llamar solamente a la bulimia un trastorno de atracón, sino que a veces no son bulímicas, pero sí generan por culpa, por estos mismos, por estados de fracaso, estados permanentes de depresión, ¿sí? Bueno, generan este tipo de atracones que no está asociado directamente a la bulimia nerviosa, son diferentes grados. Los datos epidemiológicos de los trastornos en mujeres deportistas tienen que ser en mayor frecuencia en mujeres con respecto a los hombres de 9 a 1, o sea, es más asociado el trastorno en mujeres porque está en deportes de gimnasia artística, donde ya lleva un control y un somatotipo ideal para el tipo de disciplina, están sobreexigidas. El 93 de las pacientes comprenden edades entre los 14 y 23 años. Generalmente cuando desarrollan una práctica deportiva de niñas, ejemplo, danzas, que es a partir, o gimnasia artística, a los 4 años, 5 años, ya empiezan a tener una cierta personalidad y una cierta exigencia por un físico ideal. Entonces es importante siempre el acompañamiento del entorno familiar, como así también el entorno en sus compañeras de trabajo y en la disciplina, ¿no? A veces uno asocia que la gran culpa de todo el trastorno es parte del entrenador, de las compañeras, que uno le hace bullying. No, en realidad es un todo, ¿sí? Cuando uno ya tiene un trastorno asociado, es porque hubo un desencadenante de consecuencias como esto, la familia, el apoyo que no tiene, o mismo la contención que capaz no se la da el equipo. Entonces, cuando hablemos de un trastorno, hablemos de varias causas, no asociemos solamente a una. Afecta más a las clases sociales altas con mayor poder económico, ¿sí? Estos son datos, ¿sí?, tomados, a veces pueden diferir dependiendo también el lugar donde se viva, el país donde se viva, pero es rasgos que se tomaron en cuenta. El 50% de las mujeres deportistas con trastornos de la conducta alimentaria sufren anorexia nerviosa. Esta es como la más característica, dejando de lado lo que es la disciplina deportiva. Siempre en esa franja etaria de 14 a 23 años, las personas algo padecen. Después, si tienen algunas preguntas, me gustaría que de algunos de los 40 participantes que estoy viendo, bueno, que estoy presenciando, que me diga si alguna vez, y si son mujeres, no tuvieron en algún pensamiento dejar de comer, ¿sí? O hacer un efecto atracón. Entonces, esto pasa porque nuestra psiquis, nuestra mente, es un reflejo muy consecuente a el desarrollo también del niño de la evolución para adolescentes, ¿sí? Porque siempre tenemos una imagen que tenemos que adoptar por los medios, por la influencia social. Entonces, después me gustaría que hagan participación, inclusive quiero que participen también ustedes.
Bueno, esto es lo más preocupante, porque después de un trastorno vienen los factores de riesgo para el desarrollo vinculados al deporte, ¿sí? Cuando estamos hablando de trastornos, ¿sí? Estamos hablando de la presión propia a la disciplina, ¿sí? Relacionar erróneamente delgadez con rendimiento. Uno piensa que porque está delgado va a tener un mejor rendimiento, va a optimizar el rendimiento y a su vez piensa que va a ser el mejor, se va a potenciar. En realidad es erróneo, ¿sí? Estar delgado a veces es perjudicial para la disciplina deportiva. Nosotros en lo que es deporte analizamos desde la parte antropométrica, las mediciones de pliegues, circunferencias, todo lo que es segmentos. A través de eso obtenemos un informe, una valoración de la composición corporal, del cual ahí discernimos lo que es la masa ósea, la masa residual y porcentual de grasa. Y esa información es la que vamos a utilizar en lo que es deporte. Entonces, cuando yo veo el índice de masa corporal en el deporte no se utiliza, ¿sí? Porque como es una variante donde la talla sobre el peso del cuadrado, ¿sí? Va a siempre a modificar, porque siempre hay más músculo en una persona que hace deporte, siempre va a cambiar y va a estar siempre desfasado. Entonces, perdón, no podemos asociar el índice de masa corporal, pero sí, en lo que es la antropometría, cuando vemos la masa ósea y vemos valores muy bajos de grasa, ahí es donde nosotros tenemos que atacar, ¿sí? Atacar, digo yo, tenemos que trabajar y ahí sumar, ¿sí?, a los profesionales interdisciplinarios. Chequeo médico, chequeo laboratorios, ¿sí? Pedirle todo lo que es el laboratorio. Yo, como profesional, soy licenciada en nutrición, pero siempre pongo énfasis a ver toda la parte bioquímica, los niveles de hierro, B12, vitamina D. Entonces, es bastante complejo el abordaje nutricional en un deportista, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que mi deportista no solamente llegue óptimo cuando termina un maratón o termina un triatlón o termina una carrera o hace un partido de fútbol. Yo necesito que mi deportista esté óptima en todo ese proceso para que llegue en las mejores condiciones. Volviendo a la presión de la propia disciplina, existencia de un cañón estético en específico. La comparación, lo dije. Todo el tiempo se están comparando, y más en las niñas, ¿sí? Cuando empiezan la práctica, inician los pasos que siguen al deporte, ¿sí? Entonces, siempre está la comparación y está ahí en uno poder abordarlos desde la parte psicológica, ¿no? Poder abordarlo con un coach profesional, con un psicólogo. Es importante la interacción que tenga el nutricionista con el psicólogo en esos casos. ¿Por qué? Porque todos los somatotipos son diferentes, más allá que hagan una disciplina de igualdad. Deportes y modalidades de riesgo. Los factores, ¿no? Hay determinados deportes y modalidades deportivas en los que el peso juega un papel importante. Uno de los característicos es el boxeo, ¿sí? Que se limitan en los momentos de competencia a hacer un déficit calórico, a restringir sodio, a restringir agua. Bueno, perfecto. Eso es un objetivo nutricional que se aplica para llegar a un determinado objetivo. El tema, luego, después de ese pesaje, volver a retomar el plan dietario. ¿Para qué? Para que esa persona pueda rendir en el juego, ¿sí? En el juego, en el caso del boxeo, en la competencia. En el caso de los deportes de estéticas en mujeres, como ser gimnasia artística, patín, deportes de resistencia, como maratones, es el tema un poco más complejo, ¿sí? Más complejo porque tratan de buscar una imagen del cual se sientan cómodas, se sientan satisfechas y que siempre estén con un menor peso. ¿Por qué? Porque le exige el mismo deporte y siempre está apuntalado de dietas
hipocalóricas, con pocas calorías, y lo que llaman dietas hipocalóricas, ahí ya lo asocio con dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasas, y la idea es tener un equilibrio de esos tres grupos funcionales. Imagínense que el hidrato de carbono es el protagonista de cualquier deporte, y lo primero que restringe la deportista son los hidratos de carbono por el miedo a engordar. Siempre tiene ese miedo el deportista, a no generar grasa, sino músculo. Desequilibrio entre el volumen de trabajo y la dieta. El aumento del volumen de trabajo en conjunto con una restricción calórica crea o favorece los desórdenes alimenticios. Sabemos que la deportista de por sí tiene varias sesiones, a veces doble turno, triple turno, del cual se justifican. Como dijo Joana, que el deporte de alto rendimiento no es salud a la larga, ¿sí? Siempre hablamos de una persona que tiene una exigencia deportiva del cual implica triple turno, trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, deportes que a veces son acíclicos y se convierten cíclicos porque necesitan quemar. Entonces, es importante cuando yo estoy planificando, como así planifico el plan dietario para el deportista, estoy planificando en conjunto con el entrenador, ¿sí? Las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Al trabajar correctamente con todo lo que es por la intensidad del deporte, o sea, yo cuando planifico un plan de nutrición lo voy directamente proporcional al gasto calórico que hago ese día. La deportista ese día corre 1 hora, bueno, yo sé que 1 hora y después a la tarde hace un trabajo de fuerza y musculación, bueno, yo sé que voy a tener que aumentar kilocalorías y voy a tener que aumentar un poco de carbohidratos. No todos los días son iguales para el deportista. Entonces, es importante recalcar el timing de macronutrientes, como así también asegurarnos las proteínas que se da al deportista. Bien, métodos poco saludables para las pérdidas de peso. Bueno, acá está en juego también el método más observado, ¿sí? Que es comer menos, déficit calórico, ¿sí? Me restringo, empiezo a eliminar un grupo funcional que es en las carnes, o empiezo a buscar estrategias para disminuir de alguna manera repentinamente el peso, como consumo de verduras de hojas verdes, o comer, o este método de ayuno intermitente como justificativo para la pérdida de peso. Otro método muy asociado son el uso de laxantes, diuréticos, métodos térmicos, que quiere decir el método de usar alguna faja o saunas, bueno, vómitos provocados, píldoras adelgazantes y el ejercicio excesivo. Generalmente estas personas son cuenta calorías, ¿sí? Están todo el tiempo pensando lo que consumo lo tengo que gastar, ¿sí? Entonces es importante también cuando ya estoy detectando, ¿sí? un trastorno, sacar todo lo que sea asociado a la medición de cuentapasos, la medición de calorías o programas asociados a, por ejemplo, registro de calorías. Acontecimientos traumáticos, pérdida de un entrenador, ¿sí? A veces todo lo que es la adherencia y el éxito del deporte viene mucho de la mano del entrenador, tiene un vínculo muy fuerte con el entrenador, del cual el entrenador es la persona que lo direcciona, lo apuntala, y a veces, bueno, pierden o cambian de entrenador y ahí es donde se genera el trauma y son asociadas estos trastornos. Lesión o enfermedad que obliga al deportista a una interrupción de su rutina diaria de ejercicio. ¿Qué pasa? La persona viene entrenando con una intensidad al 100% y porque generalmente son deportistas de alto rendimiento, se lesionan, entonces, bueno, como saben que no tienen el mismo gasto calórico, empiezan a restringir todo lo que es la comida, ¿sí? Entonces, es importante detectar a la hora, esto es por parte también del entrenador, a la hora de cuando se interrumpe la práctica deportiva, bueno, detectar
el plan de alimentación y hacer una visión, ¿sí? Visar, perdón, el plan, ¿sí? Retomarlo, ¿sí? Modificarlo. Abusos sexuales por alguien de su entorno deportivo, esto es muy común también, a veces sucede, problemas familiares o de pareja, son todos los acontecimientos que generalmente están asociados desde la parte psicológica. Rasgos de personalidad en el deportista. Acá lo dije, generalmente son perfeccionistas, son compulsivos, muy autoexigentes, excesivamente ansiosos, ¿sí? Y a veces genera todo una contraposición de disconformidad y ambición. Por un lado, que sea ambicioso desde el plano deportivo no está mal, ¿sí? Porque eso es lo que le va a generar también el poder y el desafío de querer mejorar, pero cuando ya tenemos asociada el trastorno, ¿sí? Entonces todos estos factores de riesgo son los que tenemos que estar alerta, ¿sí? Y estar bastante alarmantes. Entorno social, uno de los desencadenantes son los medios de comunicación, ¿sí? Fomentan un modelo de cuerpo irreal y no sano. Siempre lo vemos en las redes sociales, donde el cuerpo perfecto está caracterizado por la musculación, por tener todos los abdominales marcados, y eso hace que va a ser el éxito deportivo. No, en realidad es un modelo de cuerpo que se fomenta en las redes sociales. No quiere decir que porque tenga un cuerpo atlético sea un excelente, tenga un performance en lo que es deporte, ¿sí? O sea, para tener un performance deportivo se trabaja desde chico, se trabaja desde el plano nutricional, psicológico, táctico, técnico, entonces es un todo. El entorno familiar. Padres sobreprotectores, escasa comunicación, ausencia de límites, historial familiar de depresión y alcoholismo, abusos sexuales o físicos. El entorno familiar es donde el que tiene que acompañar más que nunca, el que tiene que estar presente, el que es padre y me está viendo ahora, traten siempre de estar presentes a la hora del acto de comer, ¿sí? Traten de fomentar también que el niño o la niña que empiece una práctica deportiva, en caso de las niñas, aprendan a cocinarse, ¿sí? Que aprendan. Desde la reeducación nutricional es donde ya después, con la incorporación del hábito, uno va a mejorar. El papel del entrenador. Es la persona más relevante en las deportistas. Su desinformación puede ser letal, su manera de expresarse, la exigencia y la presión. Tienen que conocer al deportista, tienen que conocer al entrenador, siempre. Tanto la madre como el padre tienen que conocer la manera que transmite esa información, la manera que enseña el juego, la manera en que se comunica con la deportista. Entonces, es muy importante porque a veces el entrenador subestima sin querer, entonces esa subestimación, ¿sí? Puede llegar a perjudicar desde el ángulo psicológico de la deportista. El papel de las compañeras. Esto es ya el entorno, el equipo, la influencia de todos los cuerpos iguales, entre ellas el bullying, comentarios despectivos, malos consejos. Son consejeras profesionales del deporte, del cuerpo, entonces traten de siempre también conocer a las compañeras que juegan, ¿sí? Bien, acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? Muy característico acá del estereotipo, ¿no? De mujer perfecta, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a las consecuencias, acá, Joana, habíamos hablado de la amenorrea también, es uno de los causales más comunes en cuanto físico. Tenemos un deterioro dental. El deterioro mental es generalmente asociado a la bulimia por los vómitos consecutivos, ¿sí? Por el ácido clorhídrico que genera, las rupturas esofásicas, deshidratación, un desequilibrio ácido-base,
las hipoglucemias e hipoinsulinemias, ¿sí? Las hipoglucemias por falta de azúcares, las fallas renales, a veces por exceso de diuréticos, amenorrea, osteoporosis y anemia, ¿sí? Esto no es de un día para el otro, pero es con el correr del tiempo. La amenorrea es una de las primeras causas de la mujer. También lo que respecta en la piel, ¿sí? A veces se generan una piel seca, ¿sí? La pérdida de cabello. ¿Por qué? Porque todo eso, al no reunir las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, empiezan a tener estas falencias, ¿sí? Muy características. Mentales, depresión, autoflagelaciones, a veces lo que tienen son, los ven en los brazos cuando se cortan, ¿sí? Esas son las flagelaciones, intento de suicidio, lentitud del uso del cerebro, falta de memoria, poca comprensión y razonamiento. Imagínense lo malo que es para la persona deportista, ¿no? Tener todas estas características donde la persona deportista tiene que estar súper concentrada, y no solamente cuando se habla de un deporte, sino imagínense desde la exigencia también. Rendimiento deportivo puede llevar a la deportista a una falla en su rendimiento, lesión o abandono de la disciplina. Esto es más preocupante porque, considerando tanto las mentales como físicas, hacen un conjunto ¿para qué? Para que la persona tenga la frustración, que no pueda llegar a la meta, y todo ese conjunto de lo que estaba hablando va a abandonar la disciplina. Entonces, son muy importantes estas tres consecuencias, de cual no podemos subestimar a ninguna. Los deportes más característicos que se ven, ¿sí? Y en particularidad más danzas, gimnasia rítmica deportiva, y después tenemos tres áreas que son más asociadas a una vigorexia y más a una característica física de una morfología corporal, es el levantamiento de pesas, físico-culturismo y boxeo. Acá no se busca capaz tanto la delgadez como en danza y en gimnasia artística o deportiva, sino más un cuerpo más tonificado, más torneado, del cual es más exigente todavía capaz que solamente la pérdida de peso. Entonces, no asociemos solamente siempre a la anorexia o a un trastorno de la conducta alimentaria a la pérdida de peso, sino también a lo que lleva a una imagen muscular, que es como el levantamiento de pesa o el culturismo o el boxeo. El tratamiento, como dije, ¿sí? Tenemos el psicológico, ¿sí? Importante la derivación cuando ya detecto los primeros rasgos característicos, que es la atención psicológica y psiquiátrica, lo que es la psicoterapia cognitivo, conductual y familiar. Hay diferentes abordajes, dependiendo del caso del paciente, el profesional va a designar el tratamiento a abordar. Realmente siempre es un tratamiento que está enfocado desde el área familiar, del área del entrenador y también propia, ¿no? Individual. Después tenemos en la parte nutricional, que es lo que me compete, es la dieta y la suplementación, la nutrición artificial y la educación primordial, que es para mí lo más importante del tratamiento. La parte deportiva, ¿sí? La detección por parte del staff médico del equipo y las prevenciones, ¿sí? Trabajemos en conjunto, es la única manera de poder llevar a cabo el tratamiento y así también que la persona pueda salir del trastorno. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que me compete, de lo que es el tratamiento nutricional en sí. Como primer objetivo prioritario es normalizar el peso o recuperarlo en casos de anorexias. Yo trabajando desde una anamnesis nutricional donde yo voy a indagar con diferentes, hay diferentes formularios del cual yo con preguntas puedo estandarizar y puedo asociar un trastorno, pero así todo, ya una primera vez con una consulta me puedo dar cuenta, ¿sí?,
que esta persona está sufriendo un trastorno. Normalizar el peso no es fácil, ¿sí? Porque es más complejo a veces el incremento de peso que el descenso de peso, y más cuando se trata de un desequilibrio y de una persona que no quiere darse cuenta que está bajo peso, ¿sí? Entonces las estrategias nutricionales tienen que ver mucho con abordarlo desde alimentos hipercalóricos en pocas cantidades para que también la persona no se dé cuenta de alguna parte que tienen que incrementar el peso, ¿sí? La vía oral siempre es la elección correcta, con o sin suplementos nutricionales. Llegado el caso que la persona esté en un estado bastante catabólico, avanzado de la enfermedad, ¿sí? Ya directamente se pasa a una nutrición artificial, que es la nutrición vía parenteral o vía enteral, ¿sí? Que es por una sonda nasogástrica, ¿sí? Donde ya por vía normal la persona no es consciente de comer, ¿sí? La dieta y suplementación. Un intervalo adecuado de ganancia de peso en la realimentación es del 0,5 a 1 kilo por semana, luego de 200 a 400 gramos hasta llegar al peso mínimo saludable. Teniendo en cuenta que acá también tiene que ver la parte de actividad física. ¿Por qué? Porque si yo hago un tratamiento nutricional con respecto y planifico, ¿no? Todo lo que es el abordaje de todas las comidas del día, tengo que también establecer un criterio en la actividad física, porque la persona, perfecto, me va a aumentar va a aumentar los kilos estimados, pero también si esta persona sigue haciendo actividad física vigorosa, no me sirve de nada, es en vano. Entonces, también es importante tratar lo que es la actividad física en versión también a lo que se da de ingesta. El aporte calórico se establece en función del peso de cada paciente. En general, no debe exceder las 25 kilocalorías sobre lo que pesa la persona, ¿sí? Si la dieta es insuficiente, se puede suplementar con fórmulas poliméricas hiperinérgicas vía oral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se puede dar un buen protein, un ensure, estos preparados que tienen un poco más de kilocalorías, y se puede reforzar con toda la parte de omega 3, con algún suplemento que necesito. ¿Por qué? Porque esta persona viene alimentándose con una carencia de todo ese complejo vitamínico. La suplementación con 100 miligramos día de glucanato de zinc puede mejorar la ganancia de peso, ¿sí? Es importante también tener en cuenta el glucanato de zinc, porque participa también en toda la parte neuronal, ¿sí? Y también es importante la incorporación de grasa, ¿sí? De ácidos grasos poliinsaturados. Imagínense que nuestro cerebro necesita grasos poliinsaturados para todo lo que es la formación de acciones, ¿sí? De toda la parte neuronal, todo lo que es la dopamina, ¿sí? A veces para generar el zinc es uno de los responsables de generar también aumento de la dopamina. Entonces es importante porque esta persona está en un estado de depresión, está generalmente con esos estados bajos de dopamina por carencia seguramente de ingesta. Entonces vamos a recalcar y darle importancia a la incorporación de todo también de alimentos con vitamina D, omega 3, ¿sí? Bien, la nutrición artificial, ¿sí? En pacientes con mala evolución extrema, inanición o negativa a comer. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera que la persona pueda comer de manera convencional, ¿sí? Entonces, ahí voy a recurrir de última instancia, como había dicho anteriormente, darles vía nasogástrica, ¿sí? O vía venosa la alimentación, dependiendo también la parte clínica, lo que decía la parte clínica. Debe hacerse un aporte progresivo y lento de nutrientes, nunca sobrepasar los 5 miligramos kilo de minutos de glucosa, controlar el balance hídrico y el aporte de sodio vía oral, ¿sí?
Más que nada por las compensaciones que se puede llegar a dar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos falto de lo que es el cloruro de potasio, pueden provocar una falla de contracción a nivel cardíaca. El potasio es uno de los responsables no solamente de la contracción muscular, sino también de lo que son la que es la contracción del corazón, ¿sí? De las palpitaciones, de la regulación cardíaca. Entonces, si yo tengo falla o tengo ya de por sí una disminución del potasio, voy a empezar a tener una falla cardíaca. Entonces, me tengo que asegurar de alguna manera de poder suplementar en principio con los micronutrientes que van a ser la tiamina, el cloruro de potasio y el fósforo oral. En caso de amenorrea y osteopenia, ¿sí? Se realiza una densitometría ósea y se administra calcio. Esto lo dijo Joana, sí es importante siempre realizar los estudios complementarios para poder detectar el nivel óseo, ¿sí? En cómo se encuentra el estado del hueso, porque así yo también voy a evitar que la persona siga entrenando y voy a evitar que se lesione. Es muy característico que la persona que se encuentra con un trastorno y malas deportistas que se lesionen con más facilidad. ¿Por qué? Porque están con un proceso de descalcificación. Entonces, cuando yo ya a través del informe, ¿sí? Detecto esta falla, ya empiezo a administrar calcio 1200 a 1500 miligramos por día. E importante también la incorporación de la vitamina D, que la vitamina D es un precursor para todo lo que es reforzar el sistema inmunológico. Bueno, importante, me detengo acá porque es el rol más importante de los nutricionistas y creo también es importante en líneas generales, más allá de lo que sea un trastorno y lo que vamos a poder generar desde chicos hasta la persona geronte, que tengamos una educación nutricional correcta, que no hagamos dietas, que no hagamos métodos, sino que reeduquemos, que enseñemos a comer, que eso es fundamental, que no hay una dieta mágica, ¿sí? Que la dieta mágica tiene que ver en la aceptación de cada uno, en los gustos de cada uno y poder discernir y poder mejorar nuestros hábitos nutricionales, y está más dirigido a lo que es el paciente y el entorno, ¿sí? Entonces, como objetivo, en primer lugar, es mejorar la actitud y el comportamiento en la relación con la comida. O sea, muchas veces tenemos que desterrar el hecho del sistema de recompensa, el hecho de que porque yo hago muchas cosas en el día o estoy sobrepasado, me voy a dar la recompensa de comerme una hamburguesa gigante con un cuarto de helado. No, buscar otra estrategia, buscar otro hincapié, buscar otro hábito, ¿sí? Que no sea el solamente comer. 2, alcanzar un número adecuado de comidas al día. 3, mejorar la ingesta energética de micro y macronutrientes. 4, lograr una mejoría en el estado nutricional. 5, disminuir la práctica de medidas compensatorias. 6, aclarar mitos y errores derivados de fuentes inadecuadas de información que limitan la alimentación. Esto es lo que dije. Hay mucha información, traten de buscar fuentes seguras, fuentes científicas, ¿sí? Y que hay mucha parte de la suplementación nutricional, ¿sí? Que es lo que hace bien. En realidad siempre se trabaja de forma individual, más allá que si es un deporte en equipo, siempre el abordaje es individual, se hace una planificación nutricional por intensidad de actividad física, ¿sí? Y ahí es donde se direcciona el timing de macronutrientes y si es necesario se hace un protocolo de suplementación y siempre adjunto al de hidratación. Bueno, muchas gracias. Dejé unos 15 minutitos para las preguntas. Dejo mis datos también si necesitan llevar a cabo más preguntas. Yo, bueno, soy de Argentina, como les decía. La idea es poder
también dar información con respecto, o si quieren saber un poquito más específico de lo que se trata, todo lo que es las alteraciones, me pueden consultar. Así que dejo a la sala para que me pregunte si tienen dudas, ¿sí? Muchas gracias por la presentación, Sabrina. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Una vez determinado el requerimiento nutricional de las deportistas o en población general, ¿cuántas calorías por encima, superávit o por debajo, déficit sería lo recomendable recortar para evitar algún trastorno asociado? Bien. Cuando estamos hablando de un valor calórico total, siempre una dieta se estima en 2000 kilocalorías para una persona que no hace deportes, no sedentaria, pero sí camina, hace su rutina. Cuando ya hablamos de deporte hay que incrementar, dependiendo el gasto calórico, dependiendo de la intensidad del trabajo, se va aumentando de 30 al 100, ¿sí? Dependiendo, tiene que ver la intensidad y la frecuencia. Siempre nunca tiene que estar por debajo de 2000 kilocalorías. Si es un deporte que le exige lo que estamos hablando, algo físico, un deporte muy elitista, muy físico, sí vamos a rondar entre 1500, 1600, 1800, pero nunca menos de eso. Y ahí, estratégicamente, en esas 1800 kilocalorías me tengo que asegurar que lo que consuma sea altamente nutritivo, ¿sí? Que sirva para la práctica deportiva, que haya un buen equilibrio de lo que es grasas poliinsaturadas, una carga de carbohidratos complejos con bajo índice glucémico. Yo trabajo mucho con pseudocereales, ¿sí? Que no tienen gluten, que no generan respuesta inflamatoria, tienen bastante fibra. Entonces buscar alternativas y no solamente que sea, no sé, unas pastas simples, sino buscar diferentes tipos de alimentos. ¿Cómo se manejan los porcentajes de grasa para deportistas donde se requieren que sean muy bajos y cómo influye esto en el ciclo menstrual a la larga? Bien, perfecto. El porcentual de grasa siempre en la distribución de macronutrientes en deportes con respecto a la imagen corporal, tienen que ser un 20% en la distribución. Nosotros sacamos un BCT que se divide siempre 50, generalmente 50-55 de carbohidratos, más o menos 25 gramos de proteínas y el resto 20 gramos de grasas. Con respecto a la distribución en gramaje porcentual, y después en lo que es físico, tiene que haber un porcentual de grasa de 10% en lo que es composición corporal, entre 7 y 10% de grasa en composición corporal. Ok. Aquí dice, llega otra pregunta. ¿Se utilizan suplementos proteicos en niñas deportistas? En realidad, a partir de los 16 años yo doy suplementación, 16, 17 años. Después siempre, si hacemos una buena alimentación correspondiente con el timing de macronutrientes y micronutrientes, no hace falta, ¿sí? Pero sí tiene que haber un equilibrio en gramaje y en calidad nutricional. ¿Cómo se maneja esta etapa? No sé si hay una estrategia nutricional para dar el peso en relación a personas que quizás tienen miedo a ir subiendo de peso. ¿Cómo manejas eso? En realidad, bueno, hay muchas fórmulas que se utilizan, Harris Benedict, para calcular el gasto energético, el valor calórico, pero yo creo que de mi competencia y de mi formación y mi criterio más que nada, yo lo que trabajo es en la incorporación de esto de trabajar con timing, ¿sí? Explicarle al deportista en qué momento debe consumir los carbohidratos, en qué momento si tiene que consumir las proteínas como así también las grasas, y trabajo mucho en la recuperación post ejercicio. Entonces yo creo que no hay algo que limite en calorías, sí se estima, ¿sí? Esto es lo que hablamos, pero no es el foco, la caloría en sí lo que va, sino más que nada los gramajes de carbohidratos, proteínas y grasas. Y la calidad sobre todo, ¿no? Que siempre hay que poner énfasis
en mejorar, ¿para qué? Todo relacionado a mejorar el performance del deportista. ¿Cómo se realiza el seguimiento y monitoreo en el caso de estas personas? Bueno, ¿cómo se maneja? Bueno, de forma interdisciplinaria. Siempre, ya cuando hay una detección precoz, ya se trabaja en forma conjunta, ¿sí? Creo que el primero que se da cuenta es el entrenador, porque ya hay una falla en el juego, ya hay un bajo rendimiento deportivo, o tal vez también se asocia a la familia, ¿no? O bueno, hay muchos, en estos casos últimamente hay muchos padres separados, del cual es más complejo detectarlo, ¿no? Cuando no comen siempre en familia y comen a escondidas, entonces la idea también es un poco que los dos, si están en casos que no estén juntos, o la familia, o mismo el entorno, las amigas, que lo detecten. Ok. Sí, porque influye mucho de repente el entorno social en cómo se van sintiendo de acuerdo a estos estereotipos que de repente se generan. Claro, exactamente. Estamos muy marcadas las mujeres en llevar como decía en una de las diapositivas, en tener esa imagen, esa composición corporal estipulada de músculo, marcación. Bueno, eso es más que nada lo que tenemos que tratar de educar como agentes de salud, y tratar de que cuando hablamos de deporte y hablamos de un desarrollo, tenemos que considerar que no solamente es lo físico, sino que tiene un montón de aspectos. ¿Se maneja el número de comidas diarias o solo se pone atención a lo que come? Mm. Se hace un registro, se utilizan registros de ingestas, frecuencias de consumo, y más que nada, cuando ya está el trastorno instalado, es tratar de que coma. Sí se trata de buscar que haga las 4 comidas principales. ¿Para qué? Para que cumpla por lo menos una pauta educacional y una pauta de control. ¿Qué exámenes y o pruebas consideras determinantes para llevar un control nutricional antropométrico coherente a la individualidad de cada persona? Siempre. Yo en el consultorio es inevitable que, o no me olvido nunca de pedir un chequeo clínico, donde ahí observo toda la parte clínica. Obviamente yo no puedo prescribir laboratorio, nosotros nutricionistas no podemos acá en Argentina hacer órdenes médicas, pero trabajando yo trabajo con un médico bueno, si no me viene con el laboratorio, le exijo que me haga un laboratorio completo, un chequeo clínico, donde veo creatinina, veo todos los valores que implican también, y hago énfasis en todo lo que es el hepatograma, glucemias, perfil lipídico, hormonales. Después de eso sí hago una valoración de la composición corporal, haciendo una antropometría de 5 componentes. Después, sobre ese informe, se diagrama toda una planificación nutricional dividida en 3 partes, ¿sí? Lo que es el protocolo en sí de alimentación, suplementación e hidratación. Y eso ya se llevaría como algo más complejo y completo. Llevas una rutina de alto rendimiento. ¿Cómo saber cuándo hay deshidratación? Bueno, hay diferentes pruebas que lo hacen de deshidratación. Justamente yo trabajando en Gatorade, tenemos diferentes maneras de medir el nivel de hidratación. Una de las más comunes es ver la diuresis, ¿sí? El color de la orina. ¿Sí? Ahí es la primera prueba más fácil y detectable. Cuanto más oscura, más concentración de uretres que hay. Entonces, ahí es donde ya vamos viendo niveles. Después tenemos un reflectario, ¿sí? Que obtenemos a través de unas gotitas de orín. Es un aparato donde hay un número, y con ese número estima la deshidratación, si es severa, moderada, leve. Y después tenemos los parches, que también se utilizan para ver, pero son diferentes métodos. ¿Cada cuánto evalúan? Y depende del estado de la persona y el grado que tenga de avance en el trastorno. Y generalmente es los controles cada 15 días o una vez semanal, dependiendo del caso de cada uno.
ahí entonces para que cualquier consulta que tengan se Cualquier pueden... consulta, está mi WhatsApp, mi página web también y mi Instagram. Cualquier duda me consultan por esos medios, no tengo problema. Estoy trabajando con gente de Latinoamérica, con gente de Europa, así que abierta y encantadísima si necesitan asesoría y lo que es consultoría también. Así que, bueno, nuevamente agradecerles a ustedes, a Vanessa, por la participación y espero estar en muchas más.